veces se me olvida, pero no. Bien, estamos grabando. Ya, vamos entonces a... Bien, esto está como medio raro. Ya, entonces, bien. ¿Cuál es el objetivo entonces? Vamos a discutir algunos problemas que se plantean generalmente como la tercera clase de la semana. La estructura, recuerde que la estructura del curso es dos clases de teoría, hay una tercera sesión que es donde se hacen ejercicios en la cátedra o se discuten algunos problemas interesantes, y la cuarta sesión es una clase de ejercicio que se hace bueno, a unos cursos distintos del cual el profesor hace la cátedra, y esta sesión generalmente consiste en abordar algunos problemas que están planteados, ¿ok? Algunos problemas que están desarrollados y otros que están planteados. Entonces, lo que voy a hacer es comentar algunos de los problemas que están desarrollados, probablemente eh, los han mirado, los que están desarrollados, discutir más o menos por dónde va la cosa, y sobre los que están planteados, hacer una discusión un poco más profunda. Si me queda tiempo, puedo comentar algunos otros problemas que yo traté en clase, que podrían ser interesantes también, ¿ok? Entonces, bueno, este tipo de problemas, partamos con este problema que está desarrollado en la presentación, que esencialmente lo que te está pidiendo acá es, bueno, probar una cierta identidad. Estos son problemas tipo, ¿ah? Hay una variedad enorme de problemas que involucran lo que se conoce como integrales recursivas o fórmulas recurrentes, tanto para integral definida o integral indefinida. Entonces aquí, o bien te piden probar una cierta igualdad, como la que se está indicando ahí, o bien te piden mostrar, obtener una recursión. Entonces, hay de los dos tipos que vamos a discutir. En clase seguramente ustedes vieron la integral del seno a la n, que uno dedujo la, la recursión, es decir, el término enésimo depende del anterior, y aquí te piden probar que esa igualdad es cierta. Entonces, generalmente, la técnica en este tipo de problemas es emplear integración por partes. No es evidente a priori cuál es la elección de la integración por partes. Uno tiene que probar de tal manera que de hacer calzar los cálculos. Aquí la pista es darse cuenta de que a la integral que queda, el b por du, es muy parecido a la integral original con la que parte, salvo alguna alteración en estos números, y eso te da un pie de por dónde deberías ir encaminarse la resolución. Entonces, vamos a integrar por parte acá. Aquí se propone esta integración por parte. Habría que ver si funciona de la otra manera. No, pero esta integración es la adecuada porque nos permite, de hecho el dB, la pista está en el dB, porque el B se incrementa en una potencia y aparece ahí. Esa es como la pista para la elección del dB. Esa es la pista con que te va a entender de que esa elección es la que debería ser correcta. Y es lo que está ocurriendo acá. Con esta elección de U y con esta elección de dB, tenemos que derivamos U, bajamos el exponente, restamos 1 sobre X, integramos B, recuerde que dado B, dado el dB, uno obtiene en el método de integración el B, integrando lo que hemos, informalmente, integrando lo que hemos asignado como dB. Recuerde que en el método de integración por parte nunca está de más mencionar lo siguiente: el método de integración por parte resulta efectivo. Voy a recordarlo acá, algunas cosas que ustedes seguramente vieron con detalle en su clase. La integración por parte dice esto, B de U. Este es el lado izquierdo de la integral que uno tiene, y la quiere expresar de la siguiente manera. Entonces, uno hace una elección en el integrando, este es el integrando, uno hace la elección de U, y al escoger el U, todo lo que sobra incluye el de X, pasa a ser de B automáticamente, ¿ya? Entonces uno tiene que elegir el U, y por lo tanto el de B, de tal manera que pueda ser relativamente simple encontrar el B a partir del de B integrando, y esta integral de alguna manera sea más simple de resolver que la integral original, para que el método sea efectivo. Este último paso se puede estirar un poco y se puede pedir que esta integral tenga de alguna manera alguna conexión con la anterior. Ya en clase se vio que uno puede despejar la integral original a partir de la BDU, en algunos ejemplos.
Esa es más o menos la filosofía de la integración por partes. En este caso, la pista para la elección del u del b está dada por este término. Si hacemos b igual x a la m, o el de b, el b se obtiene ese término. Esa es la pista entonces para poder razonar. Y entonces con esa elección, con el u y el de b, obtenemos que el de u y el b es esto, y entonces la integral de u de b es u por b, aquí está, y nos aparece directamente la expresión, menos la integral de b por du. Hay algunas constantes que sacamos fuera de la integral en esta parte, y nos queda x a la m logaritmo de n menos 1, y sale directa la elección. Sale de inmediato el cálculo. Ya no puede probar de inmediatamente. Entonces, esta es una integral que está definida en forma recursiva. Si queremos conocer algún valor, tenemos que ir a aplicar reiteradamente la fórmula hasta llegar a los valores de n y m más pequeños, donde esto es un número o bien una función concreta. Entonces, la parte B dice, bueno, calculemos esta integral usando la fórmula anterior. Entonces uno dice, vamos a calcular esa integral. F es una integral definida. Si lo que conviene acá es calcular, tenemos dos maneras de hacer este problema, o calculamos directamente este número, como función, y después lo evaluamos entre 1 y e, o lo vamos haciendo por partes. Aquí se está haciendo directamente de esa forma, o lo vamos haciendo directamente. Entonces, E sub nm es de acuerdo con la fórmula evaluar entre 1 y e, y esta expresión que está acá es la integral, o el valor I sub n menos 1 m evaluado en. ¿Okay? Llegamos en este caso a esa expresión. Entonces lo que hay que hacer ahora es ir aplicando reiteradamente, bajando el exponente. El n vale 2, el n vale 3, y el m es 4. Así que la idea aquí esencialmente es ir bajando el exponente n. En esta fórmula lo que uno baja es el exponente m. Fíjate que el exponente m se mantiene siempre fijo, que es el de la potencia. La idea es bajar el exponente que involucra el logaritmo. Entonces, E3, 4 es reemplazar m igual 3, n igual 3 y m igual 4, y llegamos a esta expresión. Directamente uno dice E3, 4 es simplemente para que se entienda lo que se está haciendo, menos, estamos reemplazando 3 quintos por e elevado, por e de 2, 4. Y es aquí donde aplicamos nuevamente. Y e elevado de 2, 4 es aplicar esta fórmula con n igual 2 y m igual 4. ¿Qué es esto? Entonces, cuando aplicamos la fórmula con 2 y 4, aquí llegamos a 1 y 4. ¿Ya? 1 y 4. Y esa la insertamos en la anterior. Hacemos toda el álgebra y nos va a quedar el resultado en términos de esos números. Esos números, ¿de dónde aparecen estos números? De esta parte. Esta parte es la que aporta al evaluar entre 1 y e. Las que se van arrastrando y se van multiplicando. Y el término E1,4 es con m igual 4 y con n igual 1, así que el término E1,4 es esta integral. Y esta integral se puede calcular directamente, se hace una integración por partes. ¿Cuál es la integración por parte acá? Bueno, hay que escogerla adecuadamente. Fíjate que si hacemos el u igual logaritmo, entonces en el de b, en el de u te queda 1 sobre x, y a pesar de que uno incrementa la potencia en el de b, que a la quinta, cuando se multiplica por el de u se cancela, entonces nos queda en esa integral. Uno puede calcular directamente la integral. Aquí calculemos directamente la integral entre 1 y e, x a la 4 logaritmo de x sería u por b, logaritmo de x por b, x a la quinta, esto está evaluado entre 1 y e, menos la integral de b por du, x a la quinta por du, 1 sobre x de x,
Aquí ponemos entre 1 y e, estamos hablando ahí, entre 1 y e, y nos queda entonces acá al evaluar, nos queda, al evaluar en e, te queda logaritmo de, te queda e a la quinta sobre 5, y al evaluar en 1 el logaritmo de eso es 0, así que queda menos esta integral. Queda la integral entre 1 y e de x a la cuarta sobre 5. De x, entonces esta integral queda x a la quinta quinto menos, paréntesis, vamos a evaluar, aquí sería x a la quinta sobre 25, evaluado entre 1 y e, y entonces nos queda este número bastante grande, menos e a la quinta sobre 25, y aquí queda más 1 sobre 25. Bueno, esto podríamos juntarlo, si multiplicamos por 5 sería 4 sobre 25, si multiplicamos por 5, e a la quinta más 1 sobre 25. Y este es el número que vamos a reemplazar donde, acá, ¿no? Ahí. De hecho, lo vamos a reemplazar aquí. El cálculo que va ahí, ¿no? Ahí. E14 si es este el número. Y me parece que aquí hace el reemplazo, ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? 4, este es el que está reemplazando, ahí está. Y para obtener ese resultado. El por qué es útil y darse cuenta de por qué funciona este cálculo. ¿Por qué funciona este cálculo? Un poco esto. ¿Sí? ¿Por qué funciona ese cálculo ahí? Porque lo que uno hace es, si uno quisiera calcular directamente la integral, si uno quisiera calcular directamente la integral, si quisiera uno calcular directamente la integral, lo que ocurriría acá es que uno tendría que integrar varias veces por parte, estaría haciendo cubo acá, ¿no? Una integración por parte, varias veces integrar por parte con la elección adecuada del logaritmo de x al cubo de x, con esa elección del logaritmo. La fórmula es práctica porque si uno quisiera hacerlo directamente, y el de b es x a la cuarta, de x, el problema en el de u es que quedaría 3 veces logaritmo de x cuadrado por 1 partido por x, de x. Entonces la integral, en alguna parte nos va a quedar la integral de b de u, o sea, nos va a quedar 3 logaritmo de x cuadrado, b por du, va a quedar x cubo acá. Esta parte es la integral b de u. Esto es la integral del b de u. ¿Y cómo calculo esta integral? De nuevo por parte, porque nuevamente aparece un cuadrado. Y tengo que aplicar por parte, y al aplicar por parte nos va a quedar logaritmo, entonces hay que aplicar 2 veces integración por parte para poder resolver la integral. O sea, hay que integrar 3 veces por parte para poder obtener el resultado. Entonces lo que dice este método dice, lo vas haciendo de manera recursiva, teniendo cuidado de multiplicar adecuadamente, y vas a llegar al resultado que tenemos el primer método, ¿sí? Otra fórmula que está acá, que es la que vamos a resolver, y se considera la siguiente integral, la integral de entre 0 y medio del coseno de n de x, y ahora nos piden encontrar una fórmula. En términos, no nos están dando la fórmula, dicen que hay que probar la fórmula. Para n mayor o igual que 2. ¿Qué pasa si n es par? ¿Qué pasa si n es impar? ¿Es posible obtener directamente Jn? Justifique. Bueno, de aquí lo que voy a hacer es integrar nuevamente por parte. Aquí el truco es lo mismo que el mismo ejemplo que se ve en clase, donde coseno, de hecho el truco es el mismo, esta expresión se puede escribir así,
n-1 por coseno de x, ahí. Y entonces hacemos en la integración, el u es la potencia de n-1 y el de b lo que sobra, lo que aparece ahí. Vamos a hacer este truco. El producto de u de b te da la expresión, este es el u, este es el de b. Hacemos u por b. Hacemos la integral de v menos b de u. Entonces, lo que hacemos acá es calcular la derivada del de u y calculamos el b a partir del de b, que es seno. Jn es la integral entre 0 y pi medio, entonces yo voy a llamar Jn estrella la integral indefinida. ¿Ok? La integral indefinida es sin los límites de integración, coseno de n de x. Este es Jn estrella. Ya, y esa es la que estamos integrando. Entonces aplicamos la integración por partes. Vamos a tener la fórmula recursiva y después vamos a aplicar los límites de integración. Entonces Jn estrella es u por b menos la integral de b por du. Entonces nos queda esta. Recuerde que el objetivo es expresar en términos de la potencia anterior o anteriores, o alguna anterior de esta, n-2, n-3, etc. Entonces aquí el mismo truco que uno aplicó en clase, es decir, expresar seno en términos de coseno, ahí está la expresión, esto es seno cuadrado. Uno distribuye, multiplica el coseno en ambos lados, separa las integrales, y al separar las integrales nos queda que en la integral es esa diferencia. Nos apareció en términos de n-2. Entonces multiplicamos esta integral, en vez de colocar integrales, colocamos esta expresión, y ahora nos queda la incógnita, esta expresión es la misma que esa, y por lo tanto podemos despejar, juntar la Jn estrella y despejar. ¿Ok? Entonces Jn estrella es esta. Esa es la expresión, fíjate que queda en términos de una potencia y del término n-2. Entonces si integramos entre 0 y 1, entre 0 y pi medio, aquí voy a colocar, aquí es colocar entre 0 y pi medio, voy a colocar entre 0 y pi medio. Faltó colocar eso que estamos evaluando, llegamos a esta expresión. O sea, la integral, podríamos decirlo así, la integral entre 0 y pi medios del coseno a la n de x, esa integral es n-1, partido por n, de la integral entre 0 y pi medio, de la potencia n-2, coseno de x elevado a n-2 de x. Es eso lo que acabamos de mostrar. Esa es la recursión, entonces depende del anterior. Entonces, ¿qué es lo que pide? ¿Qué pasa si n es par? Si n es un número par, puedes obtener el Jn cuando n es par. Y para hacer eso vamos a empezar a calcular para algunos valores. Fíjate que si n vale 4, entonces J4 estamos reemplazando aquí 4, 3 cuartos por J2. ¿Y cuánto vale J2? Reemplacemos n igual 2, queda 1 medio de J0. Por lo tanto, J4 es 3 cuartos por 1 medio por J0. J4 se quedó en términos de J0. Después vamos a ver quién es J0. ¿Cuánto vale J6? Para darnos cuenta cómo tendría que ser la fórmula. J6 sería, aplicando esta fórmula, aquí está la fórmula, sería reemplazar 5 sextos por J4. Pero ya calculamos J4, ¿qué es esto? Así que esto lo multiplicamos a lo anterior. Así que la integral sería 1 por 3 por 5, 2 por 4 por 6, J0. Y con J8 sería multiplicar acá reemplazar 8, sería 7 octavos de J6.
O sea, sería la expresión que está ahí. Entonces, en general, J de 2m, J de un par sería el producto, fíjate, de 1 hasta el 2m menos 1, el producto de los primeros números. Aquí el producto de los primeros, primeros 2m menos 1 impares, dividido por el producto de los pares por J0. ¿Quién es J0? J0 es la integral entre 0 y pi medios de coseno de x elevado a 0. O sea, la integral entre 0 y pi medio de 1 de x. O sea que esto es x entre 0 y pi medios. O sea que es pi medios. J0 vale pi medio entonces. Así que J2m, podríamos decir que sería pi medios, factor de ese producto, de ese número. 1 por 3 por 5, hasta llegar a 12m menos 1, partido por el producto de los pares. 2 por 4 por 6, hasta llegar a 12. ¿Y ahora qué pasa si es impar? Si aplicamos la misma fórmula, pero impar, veamos algunos casos, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo funciona en general. Lo que hemos hecho acá es deducir una fórmula. Uno tiene que mostrar que esto vale para todo n. Nosotros de unos casos particulares hemos postulado que esta fórmula se debería cumplir. Pero para poder ser riguroso, uno tendría que probar que eso es cierto por inducción. Lo que hemos hecho, hemos inducido una fórmula, partimos de los casos particulares, entonces uno dice, entonces debería la general debería ser esta. Bueno, pero uno está postulando eso, uno dice, eso debería ser cierto, tiene que probar eso. La manera de probar sería por inducción. ¿Mm? Y hay que probar que eso funciona por inducción. Y habría que ver el siguiente, ¿no? Uno aplica la fórmula que tiene el cálculo es inmediato porque para el par que le sigue a este, que es este, uno aplica la fórmula para esta. ¿Cuál fórmula? La que ya dedujo. Ahí. Y esa sería 2m más 2 menos 1, o sea, 2m más 1, partido por 2m más 2. Aquí estamos aplicando la fórmula recursiva. Y aquí quedaría 2m. Y aquí aplica hipótesis de inducción, ¿cierto? O sea, lo reemplazo por esto, y entonces obtengo que vale para el par que le sigue a 2m. Por lo tanto, vale para todo m, o sea, para toda. Entonces ahí pruebo por inducción que eso funciona. Bueno, en el caso impar, tomemos por ejemplo 3. Apliquemos la fórmula con n igual 3. Con n igual 3 acá, nos queda 2 tercios J1. 2 tercios J1. Después vamos a ver quién es J1. J5. J5 sería 4 quintos J3, pero J3 es esta expresión, así que iría 4 quintos de esto. J7 sería 6 séptimos de J3, pero J3 era lo anterior, así que queda esa expresión. Por lo tanto, uno debería esperar que J2m más 1 sería el producto, esa fracción del producto de los pares, producto de los impares, por J1. ¿Quién es J1? J1 es la integral entre 0 y pi medio de coseno de x. O sea, esto es seno de x evaluado entre 0 y pi medio, y esto es 1. Así que J1 vale 1. Puede probarse también por inducción que vale en el caso impar también. Así que tenemos las fórmulas en el caso par y en el caso impar. Pero el truco fue el mismo del mismo problema que se planteó en la clase. ¿Ya? Otro problema del mismo tipo. Un problema interesante, dice, sea Jn esa expresión. Pero aquí hay una cosa de tipeo que la vamos a comentar. Pruebe que Jn más 1 es igual a esto. Ya.
Entonces aquí la estrategia, fíjate que Jn más 1, aquí conviene para darse cuenta cómo aplicar por partes, está el cálculo ahí, pero ¿qué es lo que es Jm más 1? Jm más 1 es este integral. Aquí x cuadrado más 1 elevado a n más 1. Aquí vamos a colocar dx. Entonces, ¿cómo a partir del Jn hacemos aparecer ese término? Fíjate que acá, el término que está adentro es lo mismo que escribirlo así, ¿no? X cuadrado más 1 elevado a menos n. Por lo tanto, si esta expresión la derivas, bueno, baja el exponente, ciertamente, como está el cálculo ahí, menos n, pero te desincrementa en 1, o sea, decrece en 1, salvo o sea, quedaría así, por 2x, ¿correcto? Pero no aparece esta expresión en el denominador, salvo al otro término. Y entonces esa es la pista para saber cuál sería el cálculo por fracciones por, eh, por parte. Entonces esa es la elección que vamos a hacer. Si hacemos este u, lo único que queda en el integrando es dx, que va a ser db. Integramos, calculamos el du, ahí está la derivada, y el b es x. Entonces al calcular la integral, método de integración por parte, nos queda esta expresión. X factor de esa expresión que está ahí. Aquí voy a hacer el comentario, esto no es n más 1, es n. Voy a quedar con n. Y llegamos a la expresión y tenemos 2n esta integral. Que no es muy parecida, o sea, lo voy a escribir así. X cuadrado más 1, eso es lo que queda en el integrando, elevado a n más 1. Ya, y nosotros tenemos que hacer aparecer el término Jn más 1, o sea, el integral que está dado ahí, este integral. Entonces el truco acá, un truco que también se ocupó cuando se empezó a estudiar la integración por parte, era por ejemplo hacer esto, ahí, y separar la fracción de esa manera, 1, n más 1. Entonces, si separamos la fracción, quedaría así, x cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 1, n, más 1, menos 1 sobre x cuadrado más 1 elevado a n más 1. Y esta es la que estás integrando. Entonces, aquí cancela. Entonces, este término nos va a quedar de esta manera, sí, 1 partido por x cuadrado más 1 elevado a n, menos este término que está acá, 1 sobre x cuadrado más 1 elevado a n más 1. Y al integrar, si tú calculas la integral, o sea, estamos trabajando esta parte, si después integras acá, te va a quedar jn menos jn menos 1. Recuerda que uno hace toda la álgebra para hacer aparecer términos parecidos, ya sea con una potencia mayor o menor. En este caso partimos de jn y creamos jn más 1. En los ejemplos anteriores partimos del jn y obtuvimos una recurrencia, creamos uno más pequeño. Fíjate que en este ejemplo partimos de este y llegamos a hacer aparecer este. Y en lo anterior también. Pero aquí vamos a hacer aparecer el que le sigue. Y la idea es despejar el jn más 1. Entonces, después de reemplazar, llegamos a esta expresión. Y de aquí lo que hacemos es despejar este. Este se despeja. Y si tú despejas, llegamos a la expresión.
Ahí está. Entonces Jn más 1 es esta expresión que está ahí, que es la misma que está planteada, con la única diferencia de que es x sobre n, no n más 1, en el error de tipeo. Llegamos entonces a esa expresión. Es esta entonces la expresión que estamos considerando acá. Esta es la expresión. Entonces, usemos esa expresión, dice, use la expresión para calcular J2 y J3. Estamos en el ejemplo acá. Calcule J2 y J3. Yo solamente calculé J2. Calculemos J2 y J3. ¿Cuánto vale J2? J2 se obtiene con n igual 1. Si reemplazamos en esta fórmula n igual 1, J2 es x sobre 2 factor de x cuadrado menos J1. ¿Qué es lo que es J1? J1 es la integral de x sobre 1 más x cuadrado. Y este es arco tangente. Más la constante. Y esa es la que agregamos acá, ¿no? Eso es J1. Si quisiéramos calcular J3 sería reemplazar n igual 2, sería x sobre 4, x cuadrado más 1 elevado a 2 más 1 menos un cuarto, 3 cuartos de J2. Y reemplazamos J2 por lo que aparece ahí. Esto sería x partido por 4, x cuadrado más 1 al cuadrado más 3 cuartos de la expresión completa, de esa expresión que está ahí, que es x sobre 2 veces x cuadrado más 1 más un medio de arco tangente. Y uno hace el álgebra y obtiene el resultado. Arco tangente. Son muy útiles estas fórmulas cuando tienen que calcular más la constante. Ahí está el J3, la integral. ¿Pero qué es lo que es J3? J3 es esto, para que se entienda que lo que estamos calculando es esta integral. 1 más x cuadrado al cubo de x. Esa integral es esta expresión. ¿Ya? Es la expresión que está ahí. Y así las sucesivas. Bien, eso respecto a la integración por parte. ¿Cuál es el otro método que se desarrolló durante la semana? Fue el método de sustitución trigonométrica. Bueno, el método de sustitución trigonométrica nos permite calcular integrales que con este tipo de integrando aparece. Los integrandos que uno considera acá son del tipo a cuadrado menos x cuadrado. Voy a colocar acá elevado a n medios. O bien x cuadrado menos a cuadrado elevado a n medios. O bien tipo de la forma x cuadrado más a cuadrado elevado a n medios. Donde n, pongámoslo acá, es un entero impar. En general. También puede funcionar con par, pero en general es impar, porque aparece que queremos eliminar la raíz. Y el cambio de variable, y la estrategia acá es, en el fondo, es reemplazar esta expresión por un cuadrado que elimine el 2 en la fracción del exponente. Esa es toda la estrategia. Y va a depender de cómo es la forma. En este caso, cuando esta diferencia, uno hace x igual a sen de alguna variable. Aquí sería x igual a secante. Θ, y aquí sería x igual a tangente. Con esa elección uno logra, fíjate que aquí está cambiando x por una fórmula, por una variable. En este caso es x igual b seno, y con esa elección uno logra eliminar el exponente medio, porque lo que te queda es un cuadrado, que es este. Y al sacarle raíz se cancela con el cuadrado.
Entonces lo que uno hace el cambio de variable, hace el cambio de variable en la variable y en la diferencial, cambia el de x también. Es esperable. Entonces cambia la expresión y cambia el diferencial. El diferencial y la expresión. Nos queda una integral en la variable teta. Ahora también cambia los límites de integración. Los límites de integración, recuerde. Entonces, x, teta. Es entre 0, estamos integrando entre b medios y b medios b. Entonces esto es b medios b, pi sexto, pi medio, con esa elección del x. Entonces nos queda esta integral. Una integral de una potencia de coseno. Bueno, en este caso la potencia es baja, es 4, podría funcionar hasta 6, es un poco más largo, pero es potencia cuarto, y el truco es usar alguna identidad trigonométrica, coseno al cuadrado, y es expresarlo de esa manera. Nos queda una expresión como esta, cuadrado binomio, y esta expresión, volvemos a usar la misma identidad, y llegamos a esto. Entonces, coseno a la cuarta se puede escribir como una combinación lineal de cosenos variando el argumento. Cada una de estas expresiones son bastante rápidas de integrar. Lo que está detrás de la integración es una expresión de este tipo, para valores de alfa. Y esta integral es 1 sobre alfa seno de alfa x, más la constante. Entonces esas son las integrales son los cálculos que lo va aplicando directamente. Entonces esa es la estrategia, esa es la idea de por qué expresar potencia en términos de cosenos de argumento, aplicar reiteradamente la identidad. Que estamos haciendo esta integral, la que vamos a ocupar al final, que se está ocupando aquí. Se calcula la integral y se evalúa entre pi sexto y pi medio y llegamos a ese resultado. Y ese es el resultado de la integral. ¿Ya? Este problema, si en vez de 3 fuese 5, queda bastante más largo, pero la idea es la misma, así que ponemos 5. Aquí sería 5, esta potencia sería 6. El problema se vuelve bastante más tedioso, más largo de calcular, porque aquí sería 3. Y queda un cubo de un binomio, hay que hacer mucho más cálculo. Pero el problema es factible de hacer, ¿no? Dificultad técnica ahí, pero se puede calcular. ¿Okay? Así que está ahí. Problema. Bien, una definición, probablemente la comentaron en la clase, el valor promedio de una función es esta expresión. Lo que uno promedia la imagen, el recorrido, ¿sí? Cuando f se mueve, cuando x se mueve en el intervalo AB, está dada por esa expresión, ese es el valor promedio. Entonces lo que se pide calcular, el valor promedio te da el promedio. Por ejemplo, si la función f mide, como en este caso, la temperatura en cada punto de un alambre, la situación es la siguiente, esto vale en general. Suponte que tiene un alambre que tiene longitud pi medio, centímetro o metro, y el alambre es delgado, es decir, un alambre tan delgado que no vamos a considerar el grosor, digamos, de grosor de un pelo, por ejemplo. Entonces la idea es suponte que el alambre, en cada punto del alambre, que lo puedes identificar con un número entre 0 y pi medio, tú tienes la temperatura en cada punto, está dada por una función, TDT, temperatura. En el punto X, la temperatura entonces, medida en grados Celsius, en alguna unidad correspondiente, depende del punto del alambre, el punto que estás considerando. Cambio este punto, tengo la temperatura. Entonces tengo la función, esta integral, lo que nos da es la temperatura promedio del alambre. ¿Cuánto debería ser en promedio?
valor de la integral. Entonces, la temperatura promedio es el valor promedio de la función temperatura en ese intervalo, que es la integral entre 0 y pi medio de la función de temperatura. Entonces, el cálculo es simplemente hallar el valor de esa integral. Bueno, este problema es interesante porque ocurre lo siguiente. ¿Por qué es interesante? Porque este es un primer caso, primer ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos también, en la cual tú vas a aplicar el método de integración por parte más de una vez. Se presta el método de integración por parte porque hay un producto de dos funciones. ¿Ok? Entonces aquí podemos hacer la siguiente elección. Fíjate que tú puedes haber también haber hecho esta otra elección. Uno puede decir también, podríamos haber hecho esta elección. Y de B, al escoger el U, el de B, todo lo que sobró es esto, que es coseno de X menos seno de X de X. Con esta elección, el U es menos 3, e a la menos 3X, y el B es la integral de eso, que sería seno de X más coseno de X. Este es de X. ¿Ok? Entonces, lo que se tiene acá es, pongámoslo acá con un paréntesis, podemos haber hecho esa elección y nos va a quedar, el método también va a aplicar. ¿Qué es lo interesante? Que ya sea con la elección que se propone o con esta otra, la integral de b de u hay que seguirla, hay que volver a calcularla. Entonces, mira, con la elección que se está proponiendo acá, esta elección de u, y esta elección de db, queda u por b menos b de u. B es este, y el de u es la derivada, ahí. Entonces queda el b de u, integramos acá. Aquí está el u por b, el b de u. Este es el b de u. Entonces la integral original es e a la menos 3x coseno de x menos seno, y cambiamos esa integral por esta otra, que es muy parecida a la anterior. O sea, no podemos calcular esta integral porque es muy parecida a la anterior. Entonces lo que uno hace es volver a integrar por partes. Pero aquí para integrar por partes vamos a volver a respetar el orden de integración. ¿A qué me refiero con el orden? La elección, el valor de u involucrada la parte trigonométrica y el de b la parte exponencial. Vamos a mantener ese mismo orden. Nuevamente u va a ser la parte trigonométrica y de b la parte exponencial. Mantenemos ese orden. Encontramos el de u y calculamos el b, y resulta que al integrar por partes, estamos llamando j a esta integral, la integral de b de u es esta, la integral original con la que partiste, de la cual no sabes cómo calcular. Entonces, i es igual a una expresión menos un tercio de j, pero j vuelve a aparecer i. Entonces, cuando nosotros reemplazamos j por su expresión, no hemos calculado la integral de j, pero al reemplazarla nos queda esta relación, esta igualdad. Y ahí hay que también tener presente qué es lo que quieres calcular, no hay que perder de vista, hay que encontrar el valor de i. Lo que tienes acá es una ecuación, esta es la incógnita, que vuelve a aparecer acá. Lo que hay que hacer ahora es despejar i. Hacemos todo el álgebra, fíjate que hay menos un tercio, multiplica, y después despejamos i. Nuevamente hacemos el álgebra acá, todo el álgebra posible, y de acá despejamos i. Entonces, si nosotros despejamos i, fíjate que acá nos queda el valor de i, si nosotros despuntamos el término, acá nos queda 10 novenos, por i es igual a esta expresión. 2 novenos,
e a la menos 3/5, 3x, por esta expresión. Y al despejar y, te queda 2/10, o sea, 1/5. Y aquí aparece. Aquí habría que colocar moralmente más la constante. Faltó colocar la constante. Ahí está la integral. No salió directamente de la integración por partes, sino de una aplicación reiterada de la integración por partes. Este tipo de cosas aparece con frecuencia. Integrales de la forma x a la n, e a la x, integral de la forma e elevado a x, coseno de bx, integral de e a la x, seno de bx. Se calculan 2 veces, para aplicarles 2 veces se aplica el método de integración por parte en el sentido que se está indicando acá. Se logra despejar. ¿Okay? Y algunas otras de las cuales podemos hacer lo mismo. Entonces, encontramos el valor de i era la integral indefinida. La evaluamos entre 0 y pi medios para obtener el número que estamos buscando, que es este. Ese es el número que se está buscando. Bueno, este tipo de técnica la vamos a ocupar para calcular estas integrales que están acá. Dice, evaluar las siguientes integrales. Bien. Bueno, todos estos problemas están desarrollados acá. Partamos con el número 2 y después digamos algo del 1. El problema 2 dice, dice que esta función es positiva para todo x mayor que 0. Fíjate, cuando x0 nos da un número acá, cuando x es 0, nos da arco seno de 1, que es positivo, y cuando x es logaritmo de 2, nos va a dar este número, f del logaritmo de 2, es igual a 1/2 por arc seno de 1/2. Que es un número mayor que este, que es arc seno, y f de 0 es arc seno de 1. ¿Okay? Es esta función que está acá. Entonces, nosotros tenemos que la imagen de estos dos números es por ahí. De hecho, la imagen es mayor esta. Voy a dibujarla aquí. Y la otra es por ahí. Así que se afirma que esta función es positiva. Algo ahí. Entonces, el área de la región limitada por la curva y el eje X, cuando X se mueve. Entonces, el área de esta región es la que estamos considerando. Entonces, el área, como la función es positiva, está dada por la integral de la función que está ahí. El área está dada por esta integral. Ahí. Entonces, ¿cómo calculamos la integral? Bueno, fíjate que la derivada de la exponencial es la misma, salvo el signo, así que ahí uno piensa en el cambio de variable. Uno puede pensar en un cambio de variable. Cambio de variable acá. Pensamos en el cambio de variable, t igual e a la menos x, y el de t te da la expresión salvo el signo, así que la integral se puede escribir así. Los límites de integración son 1 y 1/2, y con el signo menos cambian, así que queda el arcoseno de t. Pero esta integral ya se había calculado, ¿no? La integral del arcoseno. Esta integral ya se calculó en clase por parte, aquí se está volviendo a calcular por parte. U de b. La integral del arcoseno es arc seno de t, st arc seno de t, menos, está, ¿no?
más raíz, ¿no? Ahí está la raíz, más la raíz. Más la raíz, ahí está la integral. Se está calculando nuevamente se calcula por parte, y esta integral es directa, la integral, este término de cálculo es directo, o sea, hay que hacer una sustitución, si quiere, o darte cuenta que la derivada de la raíz es justamente lo que aparece ahí. Entonces, al evaluar entre 0 y 1, al evaluar entre 1 y 1 medio y 1, llegamos a ese número, que es el valor del área. ¿Ya? Llegamos a esa expresión. Bien, ahí entonces está el valor de la integral. Bien, nos quedan los problemas que están ahí, los problemas, las integrales. Aquí están los desarrollos completos. ¿Ah? Me gustaría discutir en estos minutos que quedan, se lo podemos abordar después, cálculo, lo que viene aquí, me parece más interesante. Porque estos son los típicos problemas conceptuales. Mira. Problema tipo, dice, si f tiene dos derivadas y f de a igual a f de b es 0, probar que se vale esta igualdad. Bien, entonces, ¿cuál es la estrategia para este tipo de igualdades? Integración por parte. ¿Y cuál es la integración por parte? Lo primero que se nos tiene que ocurrir. ¿Cuál es la elección correcta de la integración por parte? Bueno, aquí está la pista. Esta tiene dos derivadas y tienes que hacer algo y tienen que desaparecer las derivadas. Entonces, la manera de desaparecer las derivadas es integrar. Así desaparecen las derivadas. Estás calculando una función cuya derivada es f'. Es f segunda, es f'. Y si integro de nuevo, esa es la pista. Por lo tanto, en la integración por parte, el db tiene que ser algo con la derivada. Solamente porque quiero llegar a que la derivada desaparezca. Entonces uno integra por parte con esta elección del db, teniendo presente esa idea. Vamos a integrar por parte, entonces, escogimos el db, todo lo que quedó entonces tiene que ser el u. Ahí está el u y el db. Integramos por partes, derivamos en u, integramos db para obtener b, aquí obtenemos b, bajo una derivada, veamos cómo queda. Este es el u, este es el de u, entonces aquí estamos aplicando la integración por parte, vuelvo a insistir, la integración por parte es u de b, es v, menos la integral de b de u. ¿Ok? Queda v, espérate, aquí tengo un, aquí hay un error de tipeo. Fíjate que falta colocar un error de tipeo. Voy a colocar por f' de x, que es el u por b. Entonces está evaluado entre a y b. ¿Ya? Menos la integral de b por du. Cuando nosotros evaluamos entre a y b, va a quedar 0, porque aporta 0, y aporta 0 con el a, así que el término desaparece, nos queda esta integral. Que no es la que queremos, porque queremos llegar a esta integral. Nuevamente la misma pista, aparece una derivada, vamos a volver a integrar por parte, de tal manera de deshacernos la derivada. ¿Cuál es la elección razonable? Por imitación, esta es la elección. Si este es el de b, el b queda f, y ahí nos apareció f. ¿Ya? Volvemos a integrar por partes, con esa elección de u, y con la elección correcta del db, nos queda el b, aquí es f de x, no sé por qué me quedó, es f de x. Y ahora volvemos a integrar por parte, queda v menos b de u, y aquí nos aparece el menos 2. Aquí hay signo que se cancela, porque, correcto, porque lo tenemos que insertar al principio. Entonces la integral entre a y b de estas expresiones, v menos b de u, y ahí nos queda, esta integral es 0 ahora, esto es 0, ahí ocupamos la hipótesis, dice que f de a es igual a f de b es igual a 0, así que este término no aporta. Esta integral entonces dos veces reemplazamos en el primer cálculo, la primera integración por partes, nos queda menos la integral, así que nos queda menos el valor. Menos ese valor. ¿Ok? Llegamos a ese resultado, que es lo que pedíamos probar.
Expresiones similares, uno tiene que tratar de ver si puede integrar por parte. Ahí está la pista, esa es la pista. Una es como la pista, la señal más inmediata en la cual uno puede resolver por parte. Y en este otro, tratado acá, dice, podemos dibujar aquí la región es esta región, dice, el área acotada por la curva, dibujemos la curva que es el logaritmo, un plomo, ¿sí? Voy a dibujarla groseramente ahí. Este es el punto de coordenadas 1, 0. Dice, encuentre la recta tangente a la curva, vamos a encontrar la recta tangente a la curva. Me quedó muy... Voy a dibujar la recta tangente primero y vamos a hacer trampa. Ahí voy a dibujar la recta tangente. Voy a dibujar la curva acá. Ahí. Este sí igual logaritmo. Esta es la recta tangente a la curva. Logaritmo en el punto de coordenada 1, 0. Y vamos a tomar la recta y igual 1. Y igual 1. Pintémosla con verde. Voy a dibujarla ahí. 1. Y dice que la región atrapada por esas curvas. La región entonces es esta. Aquí en este color. Ahí. Esa es la región que vamos a considerar. Vamos acá entonces, la región es esta. Tenemos algo así. Tenemos algo ahí. Y tenemos algo ahí. Voy a tirarlo un poco más. Aquí. Un verde, con verde, con verde, con verde. Ahí. Ahí estaría la región exagerada, exageradamente. Sí, bueno, no hay ningún problema. Que tenga una excelente tarde. Yo voy a terminar este problema para el video. Entonces, tengo esta región acá. Y lo que vamos a hacer en esta región es partir la integral en dos pedazos. Ok, muchas gracias por la información. Se agradece. Se agradece la consideración en asistir también. Entonces, mira, voy a colocar acá E. Entonces llegamos a esto. Entonces lo que vamos a hacer es calcular esta integral. ¿Cómo calculamos la integral? ¿Cómo calculamos el área? Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Fíjate que la gráfica, la curva superior, la curva inferior, la que está dada en naranjo, está dada por logaritmo, pero la curva superior está dada por dos curvas. La recta, que estamos pintando en azul, y la otra recta que se está pintando en color púrpura. Por lo tanto, el cálculo del área pasa por considerar dos áreas. Voy a colocar acá. Nosotros dividimos ahí. Tenemos dos regiones. Una región R1 y una región R2. Okay. Entonces vamos a calcular el área de la región R1, R2 y sumar. ¿Cómo calculamos el área de la región R1 y R2? Primero tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente, pero la ecuación de la recta tangente es esta. ¿Cómo uno encuentra la ecuación de la recta tangente? Uno dice si I es igual a f de x, entonces la recta tangente en el punto de coordenadas x0 y 0 está dada por I menos I0, la pendiente, que es la derivada en x0, x menos x0. En este caso, f de x es el logaritmo de x. Y x0 es 1. Entonces f' en 1 vale 1. Y 0 vale 0. Con estos datos llegamos a que esta es la ecuación de la recta tangente. Ahí está.
Entonces lo que está faltando es encontrar los puntos de intersección entre qué estamos integrando. Entonces uno dice, bueno, cuando x es c, el y es 1, ¿ok? Y queremos intersectar la recta tangente con la recta y igual 1, ahí, para obtener este punto, y este punto ocurre en 2. Este es 1, que es el punto donde está la tangencia. Entonces la región, dividimos la región en dos pedazos, R1 y R2. ¿Cómo está descrito R1? Así está descrito R1, este tipo es R1. La variable x se mueve entre 1 y 2, la variable y se mueve entre esta curva, que es logaritmo, y la recta tangente, aquí está. R2 es este otro. La variable x se mueve entre 2 y e, la variable y se mueve entre el logaritmo, que es la curva inferior, y la curva superior es la recta, ahí está. Por lo tanto, el área de la región es la suma de las integrales. El área de R1 es la integral entre 1 y 2 de la curva superior menos la curva inferior, es esta diferencia. Y la otra integral es, y la otra área es la integral entre 2 y e de la curva superior, que es 1 menos logaritmo. Bueno, lo único que hay que calcular separadamente estas integrales. Lo que se hace acá es un poco de álgebra nomás. Uno se da cuenta que en ambos casos está restando el logaritmo, así que puede juntarlas entre 1 y e, una cosa más cosmética nomás. De todas maneras hay que calcular esta integral, la necesitamos. Necesitamos esta integral, y el cálculo de esta integral es por partes. Este cálculo es clásico por partes. ¿Ah? De hecho, este problema se resolvió en la clase. X logaritmo de x menos x, más la constante. Y esa es la que uno vamos a insertar. Ya sea si se calcula como esa suma, o sea, si esta álgebra que está indicando, necesitamos esta integral. Ahí está la integral. Y evalúa entre 1 y 2, y entre 1 y e, y llegamos a este número. Y el valor del área. Entonces, el problema interesante acá es que tuvimos que recordar cómo calcular la recta tangente a la curva en el punto, y darnos cuenta que la región se tenía que partir en dos pedazos. Esa es la parte más relevante. Bien, como para finalizar acá, les voy a mandar este material también. Es interesante. Los problemas del cálculo bruto, que son el evaluar en uno, se calcula por integración por parte, pero de manera bien, en algunos casos no es tan evidente. Aquí están los cálculos de todas maneras. ¿Ya? Sería bueno que los estudiaran. En el caso de la integral del arco seno de x al cuadrado, esta elección es la razonable. Hay muchas formas de... Cuando uno tiene una integral, yo termino con este comentario. Yo puedo integrar por partes acá, pero hay demasiadas combinaciones en este caso. Muchas combinaciones. Está la que se está planteando ahí. U igual arco seno cuadrado y el dB de x, o bien se puede calcular, se puede hacer esta combinación. U igual a arc seno de x, y el dB es lo que sobró, pero lo que sobró es arc seno de x. ¿Es conveniente esta elección? Podría no ser conveniente porque tengo que calcular esto, ¿no? ¿Cuánto vale el du? El du vale 1 sobre la raíz. Entonces hay que calcular la integral del arco seno para obtener b. Bueno, esta integral ya se calculó por acá, ¿no? Se calculó más arriba. ¿No? Está aquí. Ahí. Algo como esto, ¿no? Y esto hay que multiplicarlo por el du.
O sea, aquí hay una integral más o menos interesante, la integral de b de u. El b queda x, arc seno de x, menos la raíz de 1 menos x cuadrado. Y eso hay que multiplicarla. El cálculo podría no ser tan rápido, ¿no? Más un medio queda más un medio, más un medio, más un medio. Este es el b. Recuerde que hay que hacer la integral b de u. O sea, multiplicar b por este de u. Que el cálculo un poco rebuscado, pero es posible. Y la otra lección es la que se está planteando aquí, y esta lección es la que lleva a... De todas maneras hay que hacer una integración por parte, que es la que se está señalando. Y llegamos a esa expresión, después de juntar los pedazos. Lo mismo con las otras dos, aquí es x arcotangente. Hay muchas elecciones acá. Aquí, desgraciadamente, otra elección sería u igual x arcotangente y el de b arcotangente. Hay más de una combinación, pero eso requiere encontrar b, la integral del arco tangente, no se sabe. O sea, se puede calcular esto, ¿no? Ya lo habíamos calculado. Bueno, con esta elección, el cálculo camina. No digo que es la única, pero camina. Y esta es la más interesante, porque aquí tenemos muchas combinaciones. Desgraciadamente aquí no hay una única forma de hacerla. Aquí podemos hacer u x y el de b lo que sobró. O bien podemos hacer u igual coseno y lo que sobró es e elevado a x, x de x. O bien un x elevado a x, y el de b es coseno. Hay varias combinaciones. ¿Cuál es la adecuada? No se sabe, hay que empezar. O el u puede ser x coseno de x, y el de b puede ser e a la x, de x. O bien esta elección. Cualquiera de estas cuatro tienen que calcular una integración por parte. Hay que integrar dos veces. Entonces, en este hay muchas posibilidades, muchas combinaciones. O sea, hay que hacer un cálculo que puede ser tedioso. Ya, ese es todo el cuento. Aquí hay una elección, entonces el cálculo es largo. Ok, eso. Bueno, bien. Pueden ver con detalle, pueden estudiar con detalle todo esto porque se les voy a mandar la presentación para que la estudien con detalle. Bien, entonces, pensé que se había ido ya. Y lo estaba haciendo para completar el video, ¿no? Bien, entonces lo dejamos hasta aquí.